mencionar el despacho de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Economía y la Comisión de Industria, Minería, Producción, Turismo y Deportes en los expedientes 68 de la Honorable Cámara de Senadores 2022 y el expediente 51 68 65/22. Proyecto de ley caratulado adhesión de la provincia de San Luis a la Ley Nacional número 27.349 de apoyo al capital emprendedor. Bueno, es la verdad un gusto que se haya expedido las comisiones en este tema, un agradecido por este hecho. Es un proyecto de ley presentado durante el periodo legislativo del año pasado que un poco se fundamenta en cuanto a algunos datos de la Secretaría de Transformación Productiva del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, donde dice que en Argentina hay aproximadamente 856.000 empresas. El 83% de las mismas son microempresas, el 16,8% son pymes y solo el 0,2% son grandes compañías. Estas firmas de hasta 200 empleados representan el 66% del empleo formal privado del país. Esta podría ser una primera aproximación al mapa empresario local, hablando de San Luis. Pero detrás de estas cifras también hay otras que muestran a las empresas como entes que nacen, se desarrollan y en algunos casos hasta mueren. Las micropymes son las grandes generadoras de empleo del país. En ellas hay 4.3 millones de puestos de trabajo, de los 6 y pico millones del universo laboral de nuestro país. Como la mayoría de las nuevas empresas en las Argentinas son microempresas, una firma promedio nace con 3 ocupados. Las medianas y grandes entran al mercado con entre 83 y 431 empleados respectivamente. A medida que permanecen en funcionamiento, aumentan su planta. Por ejemplo, en promedio, una pequeña compañía con 7 años de vida tiene 3 empleados, más que cuando nació. Ahora, con respecto a los emprendedores, según una encuesta global, el 82% de los estudiantes y emprendedores universitarios de la Argentina están dispuestos a arriesgarse para iniciar sus propios negocios. Quienes emprenden, en su gran mayoría, tienen estudios superiores y son mayores de 30, lo cual muestra un perfil de hombres y mujeres con alto grado de formación y cierta experiencia en el mundo del trabajo. Las empresas nuevas y jóvenes son en su gran mayoría pequeñas y con poco potencial de crecimiento. Se inscriben usualmente como monotributistas, sin empleados, con un muy bajo nivel de facturación y en más del 55% son proyectos individuales. El 91% de los emprendimientos en Argentina son iniciativas de autoempleo o apenas cuentan con una estructura de entre 1 y 3 empleados. Los emprendimientos socialmente son una consecuencia del retiro de empresas empleadoras producto de la consecutividad de la crisis de balanza de pagos y deuda entre el 2018 y el 2019. Luego, superpuesta por una crisis de balanza mundial, producto de la pandemia del COVID-19. Ante esta crisis, muchos jóvenes han decidido emprender, es decir, estos emprendimientos que surgen generalmente por la necesidad a partir de la falta de un empleo, más que por una motivación para iniciar un proyecto propio. También hay que tener en cuenta que el grado de formalización de las empresas nuevas y jóvenes es muy bajo. Mientras que un 20% aún no se ha formalizado, el 50% siguen siendo monotributistas y un 10% autónomos. Es decir, estamos ante una modalidad de trabajo que ha presentado un crecimiento exponencial en Argentina en los últimos años y que al surgir de la manera explicada y con las condiciones actuales es que se debe dar una respuesta desde el Estado de apoyo a la actividad emprendedora. La Ley Nacional número 27.349 de apoyo al capital emprendedor, que se sancionó el 29 de marzo del 2017, tiene como objetivo apoyar la actividad emprendedora en el país y su expansión internacional, así como la generación del capital emprendedor en la República Argentina, promoviendo el desarrollo del capital emprendedor considerando la presencia geográfica de la actividad emprendedora en todas las provincias del país, de modo que de fomentar el desarrollo local de las distintas actividades productivas. La autoridad de aplicación de esta ley, tal y como lo reza en su artículo primero, es la Secretaría de Emprendedores y la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción. En los primeros artículos, como en el segundo, se da la definición de lo que es un emprendedor y una emprendedora y qué se entiende por emprendimiento y qué es el capital de emprendimiento del artículo tercero. En su artículo cuarto es muy relevante ya que crea registro de instituciones de capital emprendedor, en el que deberán registrarse estas instituciones los administradores de dichas
dichas entidades en caso de existir, y los inversores interesados en acogerse a los beneficios previstos en esta ley. Para complementar, el artículo 5 establece cómo debe darse la inscripción a dicho registro. El artículo 7 establece cuáles son los beneficios que se brindan al emprendimiento a través de esta ley, y el 8 establece la forma y el cupo para instrumentar estos beneficios. Para destacar, el beneficio principal que la ley establece es que los aportes de inversión en capital realizados por inversores en capital emprendedor podrán ser deducidos de la determinación del impuesto a las ganancias, bajo las condiciones y los porcentajes que establezca la reglamentación, los cuales no podrán exceder los 75% de tales aportes y hasta el límite del 10% de la ganancia neta, sujeta a impuesto de ejercicio o proporcional a los meses del inicio de actividades, pudiéndose deducir el excedente en los 5 ejercicios fiscales inmediatos siguientes a aquel en el que se hubieran efectuado los aportes. Para el caso de aportes de inversión en capital en emprendimientos identificados como pertenecientes a zonas de menor desarrollo, que es el caso de nuestra región, y con menor acceso al financiamiento, según lo define la reglamentación, la deducción anteriormente referida podrá extenderse hasta los 85% de los aportes realizados. El artículo 14 crea el Fondo Fiduciario del Desarrollo del Capital Emprendedor, el FONDCE, el que se conformará como un fideicomiso de administración financiero con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley. El FONDCE ha financiado cientos de empresas desde su creación. Es una manera bastante innovadora que ya se viene utilizando en el país y en todo el mundo, que es a través del crowdfunding, donde son los mismos emprendedores que se financian entre ellos sus actividades y permite realizar un círculo muy virtuoso de dinero entre cada uno de los emprendimientos. Los artículos 15 y 16 van a establecer el objeto del fondo y los recursos con los cuales se conformará el mismo. El artículo 22, por su parte, va a establecer la implementación del sistema de financiamiento colectivo como régimen especial de promoción para fomentar la industria del capital emprendedor. El sistema de financiamiento colectivo tendrá por objeto fomentar el financiamiento de la industria de capital a través de mercados de capitales, debiendo la autoridad de aplicación establecer los requisitos a cumplimentar por quienes estén incluidos en dicho sistema. Y el artículo 32 va a establecer cuáles son los principios generales aplicables al sistema de financiamiento colectivo. El artículo 33 va a crear la Sociedad de Acciones Simplificada. Esto también generó un beneficio muy grande, el SAS, que permitieron facilitar la creación de asociaciones y de empresas a través de socios. El cuerpo normativo completado prácticamente no tiene carencia legislativa. Viene a apostar al emprendedurismo y sería de gran importancia para la provincia adherir a la misma, siendo que la provincia es una gran fuente de emprendedores, debido a que, un poco lo que mencionaba al principio, los fundamentos, la mayoría de los emprendedores son universitarios recién recibidos o por recibirse. En la provincia tenemos una gran oferta educativa en materia de educación superior, y vemos desde estos espacios que los chicos que se van recibiendo, si bien tienen oportunidades laborales fuera de la provincia, creemos que podemos darles las oportunidades dentro de la provincia a través de distintos mecanismos, y creo que este sería uno. Por todo lo expuesto, les voy a pedir a mis colegas que me acompañen con el presente proyecto de ley de adhesión a la ley 27.349, que en su articulado dice: artículo primero, adhiérase la provincia de San Luis a la ley nacional 27.349, apoyo al capital emprendedor, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 21. Artículo segundo, exímase al Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor, FONDCE, creado en el artículo 14 de la Ley Nacional, de todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales creados o a crearse en sus operaciones directamente relacionadas con el FONDCE, que se realicen en jurisdicción de la provincia de San Luis. Artículo tercero, los organismos y entidades provinciales que corresponden en función de sus competencias arbitrarán los medios necesarios a los efectos de la plena aplicación de las disposiciones pertenecientes contenidas en la Ley Nacional número 27.349, artículo 4 de forma. Gracias, presidente.